Un saludo a todos ustedes, mis hermanos, deseando que la paz de Dios esté gobernando vuestros corazones. Mis queridos hermanos, quisiera que reflexionemos sobre un punto que me parece bastante importante. Y yo quiero que tú te digas a ti mismo: me siento afortunado de vivir en este tiempo. Me siento afortunado de vivir en este tiempo. Dios me ayude para traer una meditación, para comprender al final que sí, somos afortunados de vivir en este tiempo. Quisiera que nos hiciéramos una idea de la humanidad como un árbol, dibujando en nuestra mente a la humanidad con un árbol que pues tiene su tronco y de ahí muchas ramas, muchas ramas. Actualmente encontramos al árbol de la humanidad con muchas hojas verdes, pero que en el transcurso de la historia este árbol de la humanidad ha sufrido muchas podas, muchos brazos de este árbol de la humanidad ha sido cortado. Quiero mencionar 4 solamente. Quiero empezar con la primera causa de poda: las malas decisiones que los hombres tomamos. Aquellas malas decisiones que por falta de sentido común nos han expuesto al peligro, han provocado accidentes y han hecho que seamos cortados de la rama, que seamos cortados del tronco de la humanidad, incluso por desobediencias. Para empezar, Dios mismo en su juicio podó al árbol que ya tenía muchas ramas en ese entonces, las podó todas las ramas, las cortó toditas y solamente dejó un pequeño brote llamado Noé, porque el hombre había crecido, se empezó a ramificar la humanidad y todos perdidos le provocaron a ira a Dios, que decidió arrancar todas esas ramas. Así que nosotros tenemos a partir de un solo rebrote de Noé, se ha vuelto a poblar este árbol de la humanidad. Pero ya veremos más acerca del juicio de Dios. Ahora, el primer punto que quiero es que por la imprudencia nuestra, por las malas decisiones, muchas familias, es decir, linajes, abolengos, grupos familiares, estirpes, casta, como se quiera decir, han sido cortados y sus hojas no están ahora en este tiempo. Fueron eliminados en el pasado y ellos ya no están aquí. Ya no tenemos memoria de ellos, han sido cortados por malas decisiones. Y en esto quiero también hacerles pensar que generalmente cuando alguien muere, sea creyente, decimos, ha llegado su hora, el Señor se lo ha querido llevar, pero realmente esa expresión está equivocada. Yo sí creo que Dios tiene un tiempo para cada persona, pero también vemos por la palabra de Dios que la gente se va antes de ese tiempo. Dice en Job 22:15, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo? Gente que se fueron antes de su tiempo por ser perversos. En Eclesiastés también lo vuelve a repetir. Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morirte antes de tu tiempo? Es decir, el hombre provoca su muerte antes de su tiempo muchas veces. También quiero decir que existe lo contrario, que nosotros podemos prolongar nuestro tiempo. En Deuteronomio dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo,
todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y en Proverbios lo mismo en otras palabras. Proverbios 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es decir, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero somos susceptibles nosotros de atrasarlo o adelantarlo. Pero, volviendo al tema, nuestras decisiones malas han hecho que muchas familias, muchos grupos familiares, castas, sean cortadas y ya no existen ahora. Una segunda causa de la poda de este árbol de la humanidad son las circunstancias adversas que la humanidad ha sufrido. Y hablo de accidentes no provocados, hablo de catástrofes que han habido a través del tiempo. Solamente en este siglo XXI, es decir, desde el año 2000 al 2020 que estamos ahora, ya se registran por causa de terremotos, de tsunamis, de ciclones, de huracanes, de olas de calor, ya hay 1.328.000 muertos registrados. Gente que por causa de esas catástrofes han sido eliminadas. El próximo domingo, que es 31 de mayo, justamente se recuerda que hace 50 años en el Perú, en el año 70, el 31 de mayo, que también fue un domingo, a las 3:23 de la tarde, sucedió un terremoto que se ha marcado como el más terrible o importante o desastroso que ha tenido el Perú. Porque a pesar de haber sido un sismo muy fuerte, el movimiento hizo que un pico nevado se desprendiera. Son 40 millones de metros cúbicos de hielo y granito cayendo, y cayó sobre un río que lo desbordó, provocó, dice los que vieron, los que estaban por ahí vieron ese asunto, provocó una ola de unos 25 a 30 metros de altura, de hielo, lodo, piedras, palos, y viajó a una velocidad, se estima, de unos 200 kilómetros por hora, recorrió hasta 18 kilómetros abajo, donde habían dos pueblos, Yungay y Ranrailca, y los sepultó completamente con ese lodo espeso, los sepultó a las dos ciudades. 25.000 habitantes murieron en menos de una hora, sepultados vivos. Y ahí hubieron familias enteras. Quizás ahí estaban los abuelos, los padres, los hijos, los nietos. Desaparecieron por completo. Y ahora sus hojas en el árbol de la humanidad ya no están. Así, a través de la historia, muchas familias, castas, dinastías han ido siendo cortados. Si tú estás vivo ahora, no has venido de ninguna de esas ramas, que si no, no estuvieras. Otra de las causas, y eso que no solamente esos accidentes, esas catástrofes, no, ponemos ahí también a las epidemias, 6 de ellas nomás han barrido más que toda la población de América Latina, que se estima en 630 millones, pues las pandemias, las 6 más grandes pandemias conocidas, han barrido 685.000 millones de gente que ya no está ahora, de familias completas que han sido borradas a través de todas esas experiencias. Así que este árbol de la humanidad ha sido podado en diferentes formas y en diferentes épocas de la vida. Otra de las podas en este árbol han sido la intervención del hombre contra el hombre, las guerras, los asesinatos, el hombre ensañándose con el hombre y matando a tanta gente. Se estima, por ejemplo,
en el siglo pasado, que murieron por causa de la guerra 120 millones de personas, entre soldados, civiles y consecuencia de la guerra por el hambre y la peste. Cantidad de muertos, cantidad de gente, cantidad de familias, de dinastías, de familias, de linajes que ya no están ahora. Y por último, el cuarto, el juicio de Dios. Ya hice notar al principio el diluvio. Tremendo. Dios hizo un corte, pero tremendo de ese árbol de la humanidad. Y también cuando estuvo con Moisés ahí en el Sinaí, el pueblo se había rebelado, había hecho el ídolo el becerro de oro. Y Dios le dijo a Moisés: voy a eliminar a este pueblo, ya me cansé, lo voy a eliminar y de ti, Moisés, voy a hacer un nuevo pueblo. Ahí estaba Dios listo con las tijeras otra vez, a podar todas las ramas de Israel y a dejar un solo brotecito, Moisés, para que a partir de él surgiera, continuara la promesa que le había dicho a Abraham. Pero Moisés dijo: no, Señor, no hagas eso, lo convenció. En una segunda oportunidad, cuando una tribu de Coré, se juntaron 3 dinastías ahí: Coré, Datán y Abiram. Y estos empezaron a murmurar contra Moisés, que quién te ha puesto a ti como líder, que no te obedecemos, nosotros también podemos gobernarnos a nosotros mismos, no te necesitamos. Y Dios le dice a Aarón y a Moisés: Aarón, Moisés, apártense, que ahorita ya me los borro a esta gente, los borro a toditos. Y otra vez Moisés intercediendo: Señor, por la culpa de uno no castigues a los demás. Entonces Dios le dijo: muy bien, entonces apártense de estos 3 grupos familiares, apártense de Coré, de Datán y de Abiram, porque yo ahora los voy a eliminar a estos. Y Moisés le dice: no, apártense de esta gente. Todos se separaron de todas esas tiendas de estos clanes. Y Moisés le dijo: le dijo, si ustedes mueren como muere cualquier hombre, Dios no me ha puesto aquí como líder. Pero si ahora mismo la tierra se abre y los traga a ustedes, porque Dios me ha puesto aquí. Acabó de decir eso, la tierra se abrió y los tragó a todos esos clanes, esos 3 clanes. Fueron comidos por la tierra, devorados por la tierra. Ese es el juicio de Dios. Y encontramos varios casos en la palabra. Tengo una lista llena de esos casos, pero mencionaré otro. Por ejemplo, a Elí, la familia de Elí, por haber permitido el pecado en sus hijos, en Ofni y Finés. Dios le dio una sentencia, que el brazo de la casa de Aarón por ese lado iba a ser cortado, que nunca más iba a haber ancianos en esa casa y que los hombres de esa familia iban a morir a una edad viril. Apenas estén ya como hombres reproductores, iban a morir. Dios cortó esa rama de Aarón en la familia de Elí, que ha sido drástico, Señor. Si tú estás aquí, tienes que estar agradecido de no haber venido de ninguna de esas ramas que han sido podadas a través del tiempo. Tus antepasados supieron surfear las malas decisiones de nuestros antepasados. Lo esquivaron las circunstancias adversas, se escaparon de las catástrofes, se escaparon de las guerras, de la maldad del hombre contra el hombre, se escaparon incluso del juicio de Dios. De repente no habrán sido tan pecadoras. Y aquí estamos, después de nuestros antepasados han surfeado, han esquivado todo eso y hemos llegado aquí. Así que siéntete afortunado de estar vivo en esta generación. Muchas de esas familias han desaparecido. Pero tú estás aquí. Y quiero que pienses con gratitud, en esta posición, si estás vivo,
todo lo que has tenido que pasar, esquivar para estar aquí con vida. Somos sobrevivientes. Estamos aquí. Gracias a Dios por seguir con vida. Pero también somos una generación afortunada, no solamente sobrevivientes. Somos una generación afortunada, diría yo. Afortunada. ¿Sabes por qué? Porque pertenecemos a una generación extraordinaria que ha visto y está viviendo la construcción de esta gran plataforma supercarretera hacia los eventos apocalípticos. Hemos visto o estamos viendo y viviendo dolores de parto. Y no quiero exagerar, sino que quiero que pienses que todos los nacidos en el siglo XX, todos los que han nacido en 1900 y pico, hemos visto el inicio del cumplimiento profético. Voy a poner solamente cuatro. En primer lugar, en este siglo XX, lo que dijo Jesús acerca de Israel, de la higuera reverdeciendo. En el año 1948, Israel volvió a ser nación. Un hecho innegable, un punto a considerar. Generación nacida en el siglo XX, en nuestro siglo, Israel volvió a ser nación. Israel no solamente ha regresado a su tierra, ha revivido su idioma, sino que se ha convertido en una potencia en todos sus avances. Y a la misma vez que se ha convertido en una potencia, se ha vuelto odiosa por la gente que vive a su alrededor, todas las naciones que no los quiere. Y ha estado en constantes guerras por estos países musulmanes. Justo lo que la Biblia decía, que Israel volvería otra vez a ser nación y que lucharían contra ella. Pues ahí lo vemos a Israel, está como nación y odiosa ante estos pueblos que están a su alrededor. Y que no nos asombre que muy pronto veamos a alguna potencia aliándose con las naciones musulmanas para dar guerra contra Israel, que puede ser Rusia o puede ser China. Porque la palabra también decía de una potencia del norte o del oriente, perdón. Pero quiero hacerte pensar en primer lugar que nosotros, sobrevivientes en esta generación afortunada, también hemos visto el cumplimiento profético de Israel volviendo a ser nación, que era necesario para que se cumplan las cosas que Dios ha pronunciado, ha predicho acerca de Israel, que será nación, que construirá el templo, que sucederán cosas allí en Israel. Israel ya está. Segundo, también la palabra nos dice que previo a los tiempos antes de la venida del Señor Jesús, oiremos de guerra y de rumores de guerra, y que no nos conturbemos porque es necesario que estas cosas se den. Pues en el siglo XX, en el siglo en que hemos nacido, no solamente Israel ha surgido, la profecía de Israel convirtiéndose en nación se ha dado, sino que también hemos sido testigos de dos guerras superlativas importantes, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en este siglo XX. Innegable. Hubieron muchas guerras. Ninguna se ha registrado como guerras mundiales. ¿Por qué se dicen guerras mundiales? Porque han intervenido grandes potencias. Los grandazos se han metido a la guerra como nunca. Así que también podemos decir que en este siglo XX tenemos
2 guerras importantísimas y un montón más de pequeñas hasta ahora. Tercero, Jesús también habló ahí en el mismo capítulo 24 de Mateo, aunque estas señales son previas a la venida del Señor Jesús, son señales que vivirá el pueblo de Israel. Nosotros como iglesia estamos viendo, porque estamos en la antesala, estamos en esa construcción de esa carretera hacia esos eventos. Ya los del siglo XXI lo van a ver estrenada esa carretera y en uso, con todas las cosas que se vienen. Pero la tercera cosa es Jesús advirtiéndonos: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en este siglo XX es el siglo en el que más apostasía y herejía se ha levantado, como nunca en la historia de la iglesia ha habido este tipo de confusión, de bombardeo de herejías. Es tremendo lo que ha sucedido. Eso también es para considerar la cantidad de distorsión que hay en el Evangelio, la frialdad que hay por el Evangelio. Como cuarto punto es, como decía Daniel 12, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Siglo XX, testigo del impulso de la ciencia como nunca ha habido la ciencia. Ha crecido y adelantado tremendamente. Es más, con motivos de esta pandemia, va a haber un antes y un después. Aunque esta pandemia no ha sido tan mortal como las otras, según las cifras oficiales no hemos llegado ni siquiera a 500,000 de muertos, comparado con otras que tienen miles o sea, tiene millones de gente muerta. Pero sin embargo, esta es una pandemia que ha impulsado el uso de la tecnología para control. Si antes de la pandemia la tecnología estaba a nuestro servicio y a nuestro uso, después de la pandemia nosotros estaremos para servir a la tecnología. ¿En qué sentido? En el sentido de control. Nos alegramos de la tecnología, de los móviles que tienen tantas cositas, y ahora pues el reconocimiento facial, ¿no? Ya no pones clave, simplemente enfocas tu cara, ya te reconoce que eres tú y puedes entrar. Cuando subes alguna foto al Facebook, y automáticamente te etiqueta: este es Will Polo, ya me detecta, ya me tienen fichado por ahí. Y así a todos ustedes. Por la tecnología del reconocimiento facial, que China está utilizándolo para el sistema de vigilancia. Tiene sus cámaras de vigilancia, actualmente 200 millones de cámaras, planean hasta fin de año poner 600,000, lo cual equivale a una cámara por cada 2 habitantes. Con zoom de enfoque hacia las caras, reconocer a la persona, y ya saben quién es, nombre, dónde vive. Incluso ahora la inteligencia artificial se basa en los algoritmos. Cuando tú estás buscando algo en internet, de ahí a los días siguientes te salen anuncios sobre lo mismo de que has buscado. O sea, te empiezan a perseguir y a bombardear la publicidad sobre lo que tú has estado buscando. Eso se llama inteligencia artificial. Es decir, hay algoritmos que saben cuáles son tus preferencias, y entonces ellos deciden darte más información constante acerca de ello. Y nosotros pues vivimos con esto de una forma normal, pero cuando todo esto se revierta para nuestro control, va a ser un poco terrible. Las tecnologías
han servido mucho en esta pandemia, sobre todo en China. Yo he visto algunos vídeos que me enviaban y no sabía explicar. Se veía un tren llegando a una estación y policías afuera, y a la gente que bajaba los apaleaban, los reducían, y la gente quería escapar, los seguían, les daban de palos y los amarraban, incluso entraban a los vagones a pegar a la gente. Y decía, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Porque no había explicación de qué es eso. Y un latinoamericano que ha estado viviendo en ese tiempo allá en China, él ha empezado a divulgar cierta información, y entre las cosas que decía es que han puesto aplicaciones para los móviles para determinar dónde ha estado una persona antes. Es decir, muchas ciudades, para protegerse del contagio, han impedido que personas que vienen de zonas contagiadas lleguen a esa ciudad, y no los dejaban bajar. Por eso estaba la policía ahí, para impedir que bajen, y si bajaban, los reducían inmediatamente. Y han utilizado aplicaciones, ellos primero, y el occidente también igual, ellos primero, para determinar por el GPS, por la determinación de tu móvil, de dónde has estado, en qué sitios has estado, y si ellos veían que es algún sitio peligroso, listo, ya no te dejaban entrar. Claro, como el móvil lo cargamos, lo llevamos encima nuestro siempre, es muy fácil. Pero todo esto ya está siendo aplicado ahora. Estados Unidos está haciendo igual, en varios países están utilizando también esto del rastreo para controlar, porque la gente no sabe controlarse. Les dejan un poquito de libertad y ya es como si no hubiera habido nada. Entonces están utilizando la tecnología para control. Pero todo esto va a ser usado de una manera muy bonita para los fines de alguien que quiere el control de todos. Y la Biblia habla que nadie puede vender ni comprar si no tiene una marca en la frente o en la mano derecha. Toda la tecnología ya está hecha, ya está dada para el que lo quiera usar. Solamente falta que se levante el que lo quiere usar. Bueno, ¿a qué les quiero llegar a pensar con todo esto? En primer lugar, que somos una generación afortunada porque estamos aquí. En segundo lugar, somos una generación que está viendo eventos proféticos cumplidos, lo cual nos lleva a pensar que ya está en marcha todo lo que viene con las demás cosas. No se sabe cuándo. Cuando en los años 95, cuando me entusiasmaba mucho esto, conversaba con algunos hermanos, buscábamos datos, decíamos, desde que murió Cristo, 2000 años después, estaremos en el año 2033. Dicen que hay un error de 4 años, ya muy 2029. Y yo pensaba, ¿qué irá a pasar entre el 2020 y el 2030? Yo lo veía muy lejos, 25 años más adelante. Decía, ¿dónde estaré? ¿Cuántos años tendré? ¿Si estaré vivo? Y ahora, empezando este 2020 y viniendo esta pandemia que ha logrado lo que ninguna otra pandemia ha logrado antes, que es el confinamiento masivo en el mundo. Y una enfermedad que no es tan grave por el porcentaje de muertos. Pero sin embargo, esto va a servir para crear un sistema de control, porque la humanidad va aprendiendo de sus errores y de sus necesidades para aplicar cosas que lo mejoren. Y ya van a ver lo que lo que se está implantando ahora en la actualidad. La idea es que quiero que pienses que eres una generación afortunada de estar viva, una generación extraordinaria porque está habiendo cumplimientos proféticos que son ciertos. Israel, las guerras, la ciencia y la proliferación de herejías cristianas que también está profetizado. Por lo menos 4 cosas. ¿Para qué te digo esto, mi hermano? Porque hay algunos que dicen, ojalá que se vaya esta pandemia para volver a la normalidad y para volver pues a que todo funcione como antes. ¿En serio? Tienes que pensar y que este tiempo de confinamiento, de
pandemia nos haga cambiar. Nos haga cambiar. En primer lugar, como dice Romanos 13, dice así, y esto, conociendo el tiempo, conoce en qué tiempo estás, mi hermano, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de hacer cambios, de levantarnos del sueño. Ya no podemos estar con una mediocridad para con el Señor. El Señor viene pronto, no sabemos cuándo, pero estamos viendo ya estos dolores de parto. El Señor está más cerca de que cuando creímos. No es hora de estar en una mediocridad cristiana. Tenemos que ser calientes para con el Señor, entregados, despertarnos de este sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Es tiempo de hacer cambios importantes, mis hermanos. Ser el cristiano que Dios quiere que tú seas, ser el hijo de Dios que Dios está esperando que tú seas. Fiel, prudente, viene Jesús por una iglesia santa, sin arruga, sin contaminación. Así te tiene que encontrar a ti, nada de mediocridad. Entrégate a Dios, cambia tu vida, mejora el trabajo que Dios está esperando que tú entregues para su obra. Vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Obedécele, síguele, sé fiel, sé más entregado. Después de esta pandemia, que las cosas no sigan igual, que no quieras volver a tu rutina, tienes que ser diferente. Dios nos bendiga, hermanos, para ser así. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por esta reflexión. Gracias porque estamos aquí vivos. Y gracias, Señor, porque estamos en un tiempo tan importante, donde estamos viendo cumplimientos tuyos. Y es para alegrar nuestro corazón, para fortalecer nuestra relación contigo, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mejores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.